bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hoy vamos a continuar con la quinta parte del sexto capítulo de este interesante libro, La batalla cultural de Agustín Laje, así que siga que ya vamos a empezar. Cuando las izquierdas decidieron llevar los antagonismos políticos desde la esfera económica a la inmensa esfera cultural, justo ahí encontramos el inicio, el génesis de lo que es la nueva izquierda, que de hecho es el terreno predilecto del progresismo. Pero, ¿qué hay de las derechas? ¿Será que alguna vez las derechas han tenido por lo menos la voluntad de querer politizar lo cultural? Pues lamentablemente en la mayoría de los casos la respuesta es no. Uy, ¿y eso por qué? Pues porque las derechas han ignorado el campo cultural como ese lugar de lo político, debido a dos patologías. La primera es el economicismo, que es esa bendita inclinación de querer disolver lo político en lo económico. Y son sobre todo los liberalismos de derechas los que están afectados por esta patología, donde creen que un buen programa económico bastaría para desactivar todo conflicto político. Por eso es que usualmente los referentes de los liberales de derechas suelen ser economistas. Y no es que el economicismo impida que se hable de batalla cultural, no, por el contrario se habla, pero se entiende la batalla cultural tan solo como un esfuerzo por explicarle a la sociedad que el capitalismo de libre mercado es mejor que el socialismo y que el Estado interventor. Entonces, con la patología economicista, la batalla cultural queda resumida simplemente como a una gran clase de economía. Y ya, y si bien esto es un aspecto de la batalla cultural, no es el único aspecto. Bueno, ¿y qué es lo malo de eso? Pues mi querido, que en los discursos donde la variable económica no es evidente, la regla general de quienes padecen esta patología es el silencio absoluto o el balbuceo, o en el peor de los casos, la aceptación de las ideas progresistas sin detenerse ni un segundo siquiera a cuestionarlas, que es justamente lo que define al libertarismo progresista. Pero la patología economicista no llega sola y a menudo también trae consigo la tecnocracia. Uy, ¿y eso por qué? Pues mi querido, porque se llega a pensar que si el conflicto político se debe a un desajuste de las variables económicas, entonces se cree que la solución es el técnico, una persona que desde su saber y sin ideologías dé la solución que la sociedad necesita, porque el técnico tiene la esperanza de que una tabla de Excel puede iluminar el camino a la verdad. Por eso para el técnico el dato mata al relato, y entonces presentan la batalla cultural es como una cantidad de datos, números, cifras, estadísticas y porcentajes que se supone deberían preparar el camino para poner fin a todo conflicto político. Pero mi querido, los tecnócratas son tecnócratas, no dan batallas culturales. Entonces la tecnocracia olvida el poder que tiene la política de generar emoción en la audiencia. Y aquí Agustín nos da un ejemplo clarísimo con una escuela que fue esencialmente económica, como lo fue Chicago Boys, que dio lugar al llamado milagro chileno e hizo de Chile uno de los países más prósperos de Hispanoamérica. Y en sus enseñanzas siempre se esgrimían argumentos económicos y técnicos sobre la sociedad chilena, y ellos a menudo decían que estaban dando la batalla cultural, pero en la práctica muy poco iba más allá de la economía, o en el mejor de los casos muy poco iban más allá de enfoques económicos sobre la política y la cultura. En cambio, las izquierdas estaban trabajando en un muy buen discurso cultural para transmitirlo en las universidades, las escuelas, los medios de comunicación, los libros y las artes, como para empezar. Y pues ¿cómo terminó eso? Pues mi querido, sin necesidad de que hubiese una crisis económica en Chile, el modelo chileno terminó cayendo y nada que hicieran los técnicos pudo salvarlo. Uy, ¿y eso por qué? Pues por las identidades colectivas. ¿Cómo así? Sí, es que nadie daría la vida por una fórmula matemática, y mucho menos un porcentaje podría formar identidades colectivas capaces de desenvolverse en la terrible marea de lo político. Un dato no lo hace. Al que tiene la patología del economicismo se le hace difícil conseguir que exista identidad colectiva, porque normalmente piensan que esto es sinónimo de colectivismo y por eso lo rechazan de inmediato. ¿Y qué es el colectivismo? Pues mi querido, es una forma en que el individuo desaparece al ser coaccionado por un colectivo. Y es que ese es justamente el problema.
el no reconocer que los individuos constituyen lo social es lo que genera el peligro colectivista. Pero tras del hecho, la patología del economicismo trae muy frecuentemente consigo también el mecanicismo, que consiste prácticamente en que los economistas se conviertan en profetas fuera de su propio campo, ya que asumen que la mecánica económica determina lo que ocurre en el terreno político, social y cultural. Sigan creyendo. Bueno, ¿y qué tiene de malo eso? Pues mi querido, lo que se evidencia aquí a todas luces es la insuficiencia del campo económico para trazar fronteras políticas en un contexto de vigorosos debates culturales. ¿Y qué resulta de eso? Pues identidades políticas tan débiles que dicha debilidad será aprovechada por la izquierda cultural. Y ya lo están haciendo. Bueno, eso es todo por hoy. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para finalizar este subcapítulo del capítulo 6. Una vez más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. Chao.